Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es pilar y base de la verdad. Primera de Pedro 3:15. Estad siempre dispuestos a dar respuesta a quienes os pidan razón de vuestra esperanza o de vuestra fe. Estamos en un curso entonces de apologética. Hicimos una introducción. Empezamos con apologética a los no creyentes. Terminamos esa sección de no creyentes. Recuerdan que vimos la existencia de Dios, razones para creer que Dios existe, que siempre son invitaciones. Después vimos la iglesia en la historia. ¿Se acuerdan ese largo recorrido que hicimos de la iglesia, de la contribución de la iglesia en la historia y cómo Occidente fue construido por principios de fe? Después, ahí hicimos un apéndice y hablamos de la Inquisición. Hicimos también un largo recorrido de la Inquisición. Entendemos las razones históricas de la Inquisición. Entendimos cómo la Inquisición no es esa monstruosidad que nos presentan, que efectivamente tuvo unos desmanes, pero que no es eso que nos presentan. Y concluimos la última vez con el tema de laicismo y laicidad. Laicismo y laicidad, que fue una clase muy importante, donde vimos cómo hoy se quiere sacar a Dios de los estados, de los gobiernos, cómo la palabra Dios hoy pareciera que fuera limón con sal en una herida, porque inmediatamente genera aversión cualquier tipo de expresión de fe. Les cuento como experiencia que hoy estábamos en una marcha donde se estaba rezando el Santo Rosario, y yo me fui a tomar unas fotos desde un lugar alto, pues como para más o menos lograr dimensionar la marcha, y escuché un joven que pasó que decía: yo no sé estos religiosos por qué tienen que detener el tráfico, que mejor vaya y recen a su casa. Pues lo fue diciendo mientras iba pasando. Yo no sé si me estaba provocando, pero no lo logró. Yo seguí filmando común y corriente, pero sí me parece que esto cada vez es un sentimiento que crece. Por eso creo que la última clase es importante. Los que no la han visto la deben ver, porque es importante para lo que viene. Hoy empezamos entonces la segunda sección, que sería el tercer nivel, que es apologética a creyentes no cristianos. A creyentes no cristianos, aquí vamos a ver fundamentalmente dos temas: la existencia de Jesús y vamos a demostrar bíblicamente la divinidad de Cristo. Vamos a demostrar bíblicamente la divinidad de Cristo. ¿Quiénes son los creyentes no cristianos? Los que creen que existe un Dios, pero no creen que Jesucristo sea Dios, ¿ok? Creen que existe un Dios, pero no creen en Jesús. Digamos, los primeros no creen en Dios. Los segundos creen en Dios, pero no creen en Cristo. Después vamos a ver unos que creen en Cristo, pero no creen en la iglesia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la nueva era, el proceso de infiltración de la nueva era en nuestra sociedad? ¿Se acuerdan que empiezan diciendo Cristo sí, iglesia no? Después Dios sí, Cristo no. Después yo sí, Dios no. Miren que más o menos sigue el mismo recorrido. Los musulmanes caben en ese creyente. Entonces, ¿quiénes caben acá? Caben básicamente los musulmanes y los judíos. Los musulmanes y los judíos. Bien, son más o menos los que cabrían, porque son religiones que creen en la existencia de un Dios, pero no creen que Jesucristo sea ese Dios. Estamos hablando de dos religiones monoteístas, creen en la existencia de Dios, pero por supuesto creen que algunos judíos llegan hasta creer que Cristo pudo haber sido un profeta. En general hay un desprecio generalizado hacia Cristo, pero para los musulmanes, por ejemplo, Jesús fue un profeta. Ellos reconocen a Jesús como un profeta. Es más, ellos reconocen a Miriam, a María, como la madre de Jesús, como la mujer más santa que ha existido. De hecho, son mucho más marianos que los protestantes, los musulmanes. Y en Éfeso se encuentran precisamente musulmanes y cristianos que comparten la devoción. Ellos van a venerar a Miriam y nosotros a venerar la casa de la Virgen María. Pero no reconocen a Jesús como Dios. No reconocen a Jesús como Dios. Los testigos de Jehová también podrían entrar acá, porque ellos en realidad no se pueden denominar cristianos.
aunque de alguna manera siguen a Cristo, pero no reconocen a Cristo como Dios, Luego acá cabrían también un poco las religiones orientales en general, también cabrían un poco las religiones orientales, y sin embargo se van a dar cuenta que esta primera parte de la existencia de Jesús pareciera más una apologética hacia los no creyentes, porque la inmensa mayoría de religiones monoteístas creen en la existencia de Jesús, no creen en su divinidad, no creen que sus acciones, las narradas por el Evangelio, sean acciones verdaderas, piensan que simplemente a la existencia de ese Jesús que fue un judío marginal de su época, un judío que se salió del contexto de la época, un judío distinto, pues fue envuelta su vida en una cantidad de mitos, después de algo que se llamó la Pascua, pero creen que Cristo existió. Nosotros vamos primero a demostrar que Cristo efectivamente sí existió, para los que de estos tengan duda, los creyentes no cristianos, pero también para los que de los no creyentes tengan duda. O sea, la clase de hoy será eso, la demostración de la existencia histórica de Cristo. Eso es lo que vamos a ver. Cristo existió, Jesús existió. Jesús existió. Parece un chiste tener que afirmar esto. Y pareciera increíble que después de 2000 años de cristianismo, donde la fe cristiana edificó la cultura occidental y donde la fe cristiana constituye la fe más importante del mundo, es decir, la religión más importante del mundo es la religión cristiana, un tercio del mundo es cristiano, pareciera un chiste que alguien llegase a dudar de la historicidad de Cristo. Pero a finales del siglo XVIII, y sobre todo en el siglo XIX, en la época del racionalismo, lo primero que se puso en duda fue la veracidad del Evangelio. La veracidad del Evangelio. Entonces, estos racionalistas que odiaban la fe cristiana, más de lo que amaban la verdad, porque ellos muchos decían que era por amor a la verdad, pero finalmente en sus razonamientos siempre se veía la hazaña contra la fe cristiana, siempre se veía un odio hacia la fe cristiana, querían quitarle el sustento a la fe cristiana. ¿Y cómo le quitas el sustento? Pues dices que Jesús es una invención, Y como lo que, digamos, la fuente histórica más abundante que demuestra la existencia de Jesús son los evangelios, entonces vamos a quitar la fuerza histórica a los evangelios. Entonces empezó a dudarse de la historicidad de los evangelios, a decirse, los evangelios cuentan los mitos de unas comunidades cristianas, los mitos judíos de unas personas que con base en la figura imaginaria de un Jesús de Nazaret, empezaron a crear una fe, y empezaron a crear esa fe y terminaron pues montando todo el cristianismo. Miren, el primer dato para asegurar la existencia histórica de Jesús son precisamente los primeros cristianos, porque ellos dicen todo lo que dicen los evangelios es mentiras. Entonces, cuando uno nota el Evangelio, pues hay unos datos que manifiestan con claridad que si un grupo de locos se hubieran querido inventar una historia de esa magnitud, que cambió la humanidad y partió la humanidad en dos, la historia en dos, pues seguramente hubieran tenido que hacer unos ajustes a lo que tenemos. Lo primero es que seguramente jamás hubieran dejado en manifiesto sus defectos, sus debilidades. Si esto fuera una invención, pues uno no va a inventarse que Pedro negó, que Judas traicionó, no va a inventarse uno que todos huyeron. O sea, si los 12 apóstoles en realidad se inventaron esto, pues muy extraño que ellos se inventen esto manifestando tanta debilidad. Usted cuando va a fundar alguna cosa, si quiere inventar alguna cosa, normalmente lo que han hecho los que se han inventado religiones es creer que ellos son iluminados, son escogidos de una manera especial, son seres que Dios ha llamado y siempre están diciendo de virtudes, cualidades. Los apóstoles, si se hubieran querido inventar el cristianismo, señores, ¿para qué iban a poner tanta miseria? Porque uno lo que ve de los apóstoles es miseria por todas partes. Y no solo de los apóstoles, de las primeras comunidades cristianas. Ellos registraron su miseria. Entonces ya eso, diría uno, pues
a ver, ¿cómo es que te vas a inventar un cuentito de esto? Te vas a inventar un tal Jesús manifestando tanta miseria. Pero todavía el argumento más fuerte es este. Usted podría morir por un error. Usted podría morir creyendo fielmente un error, pero nadie muere por una mentira. Es decir, a ver, yo estoy fielmente convencido de que, digamos, mi nación, estoy fielmente convencido de que mi nación merece conquistar otras naciones. Estoy fielmente convencido de que Colombia debería invadir otros pueblos, y que esto debería ser una gran Colombia, y listo. Entonces yo estoy en un error, estoy vulnerando, digamos, la independencia, estoy vulnerando el patriotismo de otras personas que tienen tanto derecho a una nación como yo. Y yo podría llegar a morir por un error y dar mi vida por un error, pero no por una mentira, no por una mentira. Otra cosa es que yo empiece a decir, señores, que yo soy un ángel, y yo soy un ángel. Y aunque no lo crean, yo soy un ángel. Y empieza a decirle a todo el mundo que soy un ángel, y empieza a contarle a todo el mundo, y empieza a sacar platica porque ese ángel necesita dinero. Y empiezo a engañar a la gente, y me lo creo, hasta que llegan y me van a matar por eso, y yo digo, no, pues no se lo tomen tan a serio, soy un ángel simbólicamente. O sea, cuando ya me van a matar, estoy comprometiendo lo único a través de lo cual puedo disfrutar de los beneficios de la mentira, que es la vida. Sin vida yo no puedo disfrutar de los beneficios de esa mentira, ¿no? O sea, yo necesito estar vivo para poder disfrutar de todos los beneficios que esa mentira me da. Pues si los primeros cristianos se inventaron esa tamaña mentira de un Jesús de Nazaret, díganme ustedes cómo es que van a dar su vida por esa invención. Una cosa es que lleguen donde Pedro, Pablo, Juan y todos los apóstoles a decirles, miren, lo que ustedes están diciendo es mentiras, dejen de decirlo. Pero otra cosa es que digan, es que si lo siguen diciendo los vamos a matar, y ellos dicen, mátenme, mátenos. Y efectivamente los mataron. De los 12 apóstoles, 11 murieron mártires. Cuando muere Judas, saben ustedes que lo sustituyen por Matías. Y también muere mártir Matías. El único que no muere mártir es San Juan. San Juan no muere mártir. Tal vez porque le tocó vivir su martirio al pie de la cruz. Pero, ¿quién va a morir por una mentira? Entonces, nuestra fe, el testimonio histórico más contundente que tenemos para demostrar la existencia de Cristo es la sangre de los mártires. Anoten eso, anoten eso. El testimonio más contundente que tenemos para demostrar la existencia de Cristo es la sangre de los mártires. Que tenemos para demostrar la existencia histórica de Cristo es la sangre de los mártires. La sangre de los mártires. Esto es muy importante. ¿Quién como Dios? Muy bien. Nadie muere por una mentira. Nadie muere por una mentira. Listo. Ahora, en cuanto a la duda del Evangelio, ellos dudan de la historicidad del Evangelio, y la duda procede de dos fuentes. Ellos dicen, por una parte, algunos dudan de que lo que ya haya escrito sea cierto. Y por otra parte, algunos creen que lo que se ha escrito, digamos que los evangelios que tenemos hoy, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento que tenemos hoy, pues es que no sabemos si es exactamente el que escribieron los primeros apóstoles. Entonces, algunos dudan de la historicidad de lo que dice, y otros dudan de que eso que dicen los evangelios de hoy sea de verdad lo que hayan escrito los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque van a decir ellos, a ver, lo primero de la historicidad, van a decir ellos es que no hay más fuentes aparte de los evangelios que hablen de Cristo. Solo los evangelios hablan de Cristo. Por consiguiente, lo que dicen los evangelios está, pues a ver, la única demostración eres tú mismo. ¿Tú cómo pruebas que lo que dices es verdad? Ah, porque yo lo digo. Ah, no, pues muy chévere, pues. Entonces, usted demuestra con usted mismo. Vamos a ver que eso es falso, que hay fuentes extrabíblicas que demuestran que Jesucristo sí existió. Y ahora vamos a mencionarlas todas. Y lo segundo que ellos dicen es que, digamos, los originales del evangelio que tenemos no vayan a creer que nosotros tenemos el evangelio que Juan escribió, tal cual. O sea, que de repente Juan lo escribió y se lo entregó a alguna comunidad cristiana y ahí quedó.
o que Mateo lo escribió y se lo entregó a alguna comunidad cristiana. No, nosotros tenemos copias de copias de copias de copias de copias de copias. ¿Sabían eso? Se llaman códices. Los códices. Los códices es que nosotros tenemos las copias de lo que escribió. Nosotros tenemos un solo manuscrito original de toda la Biblia. Ni uno solo. Wow, no sabía. De toda la Biblia no tenemos un solo manuscrito original. ¿Cómo sabemos entonces que no se distorsionó? Ah, porque los muchos manuscritos que tenemos del siglo II, del siglo III, del siglo IV, coinciden sustancialmente en todo. Unos que se encuentran en Alejandría, otros que se encuentran en Antioquía, otros que se encuentran en Roma, otros que se encuentran por aquí y por allá, de repente en lugares tan distantes, y de repente vas a ver el manuscrito escrito en griego, este en copto, este en arameo, todos son iguales, salvo algunas pequeñas diferencias mínimas. ¿Mínimas como de qué? Por ejemplo, de una distancia. Este códice dice que la distancia eran 20 leguas. Este otro dice que eran 40 leguas. Entonces, ¿qué hace un biblista? Compara los códices más importantes, los más antiguos, y empieza, por eso tiene que aprender griego, hebreo, arameo, copto, siríaco, se vuelven unos expertos en idiomas y empiezan a determinar cuál es el más antiguo. O sea que no está, el Evangelio de San Juan no está original. No está original el Evangelio de San Juan. ¿Pero son copias o resúmenes? No, copias. Entonces, ¿cómo sabemos que son copias? Repito, son copias exactas porque en todas partes se replicaron iguales, en distintas lenguas, y lo que hay es exactamente lo mismo. Significa que no hubo añadidos, que no hubo resúmenes, que no le quitaron, salvo excepciones, salvo cosillas por ahí. Por eso uno a veces ve en las Biblias, en ocasiones uno ve que dice, ahí, sobre todo las Biblias que tienen aparato crítico, que son un poco más de estudiosos, dice, por ejemplo, este versículo no aparece en el Códice Vaticano, o este versículo no aparece en el Códice Muratoriano. O sea, ven, van poniendo pequeños detalles. Lo más antiguo que tenemos de la Biblia del Antiguo Testamento lo encontramos hace 60 años, en un lugar que se llamó Qumran. Yo tuve la oportunidad de estar allá en Tierra Santa, uno va al Mar Muerto, y cerca del Mar Muerto hay una zona cerca de Jericó, que son unas cuevas, las cuevas de Qumran. Y ahí se encuentran hacia la década de los 40 del siglo pasado, se encuentran unos pergaminos que tienen por ejemplo, el libro de Isaías más antiguo que tenemos, antes de Cristo, tenemos, porque era una secta que se llamaban los esenios, que se fueron a vivir allá como unos monjes judíos, que estaban viviendo allá y transcribieron eso, y eso se conservó durante décadas, y durante siglos, nadie lo descubrió, hasta que casualmente, a mediados del siglo pasado, un pastor que se le perdió una oveja, empezó a llamar a la ovejita y tiró una piedra a una de esas cuevas, y escuchó que se quebró un jarrón. Y entonces entró y se dio cuenta que en ese jarrón había unos pergaminos. Y entonces, claro, pergaminos, ¿sabes? Que antes se hacían las cosas en papiros, que era de una planta que se sacaba, pero el papiro dura muy poco. En cambio, el pergamino es mucho más resistente porque el pergamino es piel de animal. Bueno, no, entonces acá había pergaminos, entonces por eso están muy deteriorados. Y papiros también había, o sea, se encontraron cosas muy deterioradas y sin embargo lograron reconstruir mucho. Cuando uno va a Jerusalén, uno va al Museo de la Biblia y ahí están originales esos pergaminos y esos papiros, se encuentran originales. Y se encuentran originales porque, gracias a Dios, lo cogieron estudiosos inmediatamente y pudimos encontrar entonces versiones antiquísimas del Evangelio, del Antiguo Testamento, porque estos eran judíos, versiones antiquísimas del Antiguo Testamento. ¿Y qué nos sorprende? Que empezamos a darnos cuenta que esas versiones antiquísimas que tenemos son exactamente iguales a las que tenemos hoy. O sea que hay una enorme fidelidad. Podemos estar seguros que lo que nosotros estamos leyendo es efectivamente lo que Dios reveló por todas las coincidencias, que si no fuera por una gracia del Espíritu Santo no se hubiera dado. O sea, no encontramos, por ejemplo, un libro de Isaías tan distinto al que tenemos nosotros. No, al contrario, lo encontramos casi igual, casi exactamente igual. ¿Ven lo bonito de eso? Yo no sé si los estoy enredando. Si los estoy enredando, hagan delete. No entendí nada, no pasa nada. ¿Qué método utiliza la iglesia para comprobar esa fidelidad? Métodos científicos. Por ejemplo, empiezan a determinar la antigüedad de un texto. Y lo determinan con pruebas de carbono 14, lo determinan con pruebas histórico-críticas. O sea, la iglesia hace un estudio tremendo al respecto. Se empieza a buscar las fuentes, se empieza a ver si esto ha sido mencionado por otros autores. O sea, es un trabajo serio de profesionales y de científicos. La Iglesia Católica
Los judíos son los que tienen los papiros de Qumran. Ellos son los que lo tienen. ¿Bien? ¿Quién como Dios? Entonces, como primero podemos decir, no puedes dudar de que lo que se haya escrito sea tal cual lo recibimos, porque por todas las partes que nos han llegado se conserva exactamente igual. Y tampoco puedes dudar de lo que se escribió allí, porque, repito, dieron la vida por eso que se escribió allí. Sin embargo, nosotros tenemos fuentes extrabíblicas. ¿Qué significa extrabíblicas? Aparte de la Biblia, tenemos fuentes históricas que nos aseguran que existió Jesucristo. Podemos saber que Cristo existió, que era judío, que existió en la primera mitad del siglo I, que fue bautizado por Juan Bautista, que fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato y que después de 3 días su cuerpo no estaba allí. Eso es lo que podemos saber históricamente. Pero es demasiado. Porque ahora, lo que le acabo de decir es, si usted no tiene fe, puede saber históricamente eso aparte de lo que dice la Biblia. Sin fe, usted podría saber todos esos elementos de Cristo. Y son muchos más datos de los que tenemos, por ejemplo, de Sócrates. Muchos más datos de los que tenemos de Pitágoras. De todos estos, de Homero, por ejemplo. Muchos más datos de los que tenemos de Homero. Homero, no Simpson, pues. Homero, el clásico de la literatura. Yo ya estaba pegando en el... O sea, nadie duda de la historicidad de estos señores y sin embargo tenemos muchos más datos históricos, digo sin contar con la Biblia, tenemos muchos más datos de Cristo que de todos los otros. ¿Por qué les digo esto? Porque puede que en algún momento alguien les diga, usted sigue a Jesús, pero Jesús ni existió. Usted cuando le digan eso, usted dice, hermanito, usted está en el siglo XIX todavía. En el siglo XIX, cuando apenas la ciencia estaba formándose, cuando apenas habían los primeros pinitos de rabiosos racionalistas anticristianos que hacían de su razón un dogma y por eso se desviaban de la verdad. No hay ahora un solo historiador serio que dude de la existencia de Jesús. Ahora estamos solo en la existencia, estamos desde la razón. No hay hoy un solo historiador serio que dude de la existencia de Jesús. Will, ¿cuál puede ser un historiador serio? Ahora vamos a mencionar varios. ¿Listo? Ahora, el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento? ¿de cuándo data el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento? Del siglo II y III. Tenemos ya manuscritos del Nuevo Testamento muy bien conservados. Aunque tenemos extractos casi a inicios del siglo II. Tenemos ya extractos que los padres de la iglesia, los santos de aquella época, transcribían en sus libros, en sus escritos piadosos, ellos transcribían pedazos completos. Entonces, tenemos ya manuscritos de esa época. ¿Los documentos extrabíblicos son también lo mismo que protoevangelios o cuál es? Los evangelios apócrifos, por ejemplo, los evangelios apócrifos son también documentos extrabíblicos. Lo que pasa es que no se les da mucha fe porque están llenos de muchas fábulas. Sin embargo, hay datos históricos que solo conocemos por ellos. Por ejemplo, el nombre de San Joaquín y Santa Ana, ¿cómo lo conocemos? Por el protoevangelio de Santiago, que es un evangelio apócrifo, o sea, un evangelio que se escribió, que no era de verdad del apóstol Santiago, sino que lo escribieron algunos cristianos y ahí pusieron una cantidad de datos, algunos ilusorios, pero nos quedan datos, por ejemplo, como el nombre de San Joaquín y de Santa Ana. Entonces, de ahí tomamos hechos históricos, aunque no le damos valor doctrinal. ¿Bien? Porque el Discovery se había leído mucho de esos documentos. Claro. Claro. Pero nosotros, por ejemplo, de esos documentos, por ejemplo, del protoevangelio, del evangelio de Judas, nosotros sabemos con certeza que ese famoso evangelio de Judas Iscariote ya había sido, mejor dicho, desarticulado por un padre de la iglesia. Un padre de la iglesia ya lo menciona en sus escritos y lo combate y lo despedaza. ¿Ves? Nosotros ya fue creado por gnósticos, pero ya se había combatido como una cosa falsa. Ahora Discovery viene a decir que es el gran descubrimiento del siglo XX. No, hombre, nosotros ya sabíamos que existía. Y sabíamos que no solo existía, sino que los padres de la iglesia lo habían destrozado. O sea, los primeros santos de los primeros siglos habían escrito contra él y habían demostrado su falsedad. Muy bien, entonces vamos a ver rápidamente, y con eso terminamos, las fuentes no cristianas que demuestran la existencia de Cristo. Fuentes no cristianas. Lo primero es que
La Nueva Enciclopedia Británica, anoten esto, la Nueva Enciclopedia Británica dice, de todos estos datos que vamos a dar, de todas estas fuentes que vamos a dar, dice, estos relatos independientes demuestran que en la antigüedad ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la historicidad de Jesús, que comenzó a ponerse en tela de juicio sin base alguna a finales del siglo XVIII, a lo largo del XIX y a principios del XX. Significa que la inmensa mayoría de estos datos que voy a dar, a excepción de Flavio Josefo, hablan de Cristo mal. Mal. No, se los envío, no lo puse. Ahí lo estaba buscando, pero no lo puse. Esta es la edición de 1992. La inmensa mayoría hablan de Cristo mal. ¿Qué es otra razón para afirmar que históricamente es correcto? Porque si es que de repente fuera todo bellezas, entonces uno diría, no, eso seguramente lo manipularon los cristianos, como vamos a ver que de pronto pudo haber sucedido con algún escrito, ya les voy a explicar, que hay escritos que uno dice, uy, esto está como, por ejemplo, el de Flavio Josefo, el que se llama el Testimonio Flaviano, que ahora les explico quién es Flavio Josefo. Ese es un argumento que muy probablemente los primeros cristianos, de lo que dijo Flavio Josefo, retocaron un poquito, y ya les voy a explicar por qué. Lo primero que les quiero decir entonces es esto, señores, la historicidad de Cristo nunca ha sido puesta en duda, nunca había sido puesta en duda hasta el siglo XVIII. Ni siquiera los primeros paganos que atacaron tanto la fe cristiana, que fueron enemigos acérrimos del cristianismo, utilizaron, digamos, hubiera sido un papayazo, simplemente decir Cristo no existió. Utilizaron ese argumento inventado. No, ellos sabían de la historicidad de Cristo, no les quedaba duda, más bien atacaban a Cristo. Bien, entonces, ¿cuál es la primera fuente no cristiana? El historiador Flavio Josefo. ¿Quién era Flavio Josefo? Flavio Josefo era un judío. Joseph ben Matatías se llamaba Flavio Josefo. Estamos hablando de un judío del siglo I. Judío del siglo I. Que escribe un libro para Roma, para el emperador, llamado Antigüedades Judías. Y gracias a este señor, que muy probablemente estuvo en la masacre de Masada, que después les cuento qué fue la masacre de Masada, o sea, gracias a este señor nosotros podemos saber una cantidad de datos de la época de Jesús, que no quedaron consignadas en el Evangelio. Podemos saber una cantidad de datos históricos. Este señor narra todo lo que sucedió en la época de Jesús. Y, atentos, en el libro 18, vamos a poner acá, libro 18, en el capítulo 3:3, dice lo siguiente. Este señor judío, no es cristiano, judío, dice lo siguiente: por aquel tiempo, está narrando en su libro, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si se puede llamar hombre, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. ¿Quién como Dios? Ese es el que dice usted que retocaba. Entonces, hoy los historiadores dicen esto, o sea, Flavio Josefo nunca se convirtió al cristianismo. Dicen,
dijo que era el Cristo. Entonces, Se genera la duda. los historiadores dicen, hombre, parece un poquito retocado por algún cristiano que lleno de entusiasmo le añadió. Resulta que hacia el siglo X encontraron en un escrito lo que posiblemente Flavio Josefo había dicho. Lo encontraron ya que básicamente le quita todo lo que parece de fe cristiana, pero deja la esencia de lo que dice. Esto se encontró en un escritor llamado Agapio en el siglo X. Estoy dando ideas para nombres de hijos. Agapio. Agapito, venga, Dice, el original debió haber sido así. Más o menos, o sea, esto que voy a leer no lo discute ningún historiador que esto sí lo haya dicho Flavio Josefo. Dice, en ese tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Si es que se le puede llamar hombre. Algún cristianito por ahí le añadió. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. O sea, Flavio Josefo sí elogió la virtud de Cristo. Muchos judíos y gentes de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, fue quizá el Mesías de quien los profetas habían contado maravillas. Pero miren que tampoco dista mucho de la realidad. O sea, ya no aparece él afirmándolo, sino... No es adornada. Ya no aparece él diciendo si era el Cristo, sino, hombre, ellos dicen que es el Cristo. Pero estamos hablando de que este testimonio se dio, miren la fecha, en el año 93. O sea que tenemos desde el 93 una demostración extra bíblica de que Cristo existió. Una vez me invitaron a un debate en la Universidad Nacional, un profesor ateo, y me fui a debatir con él en radio. Y me invitó y empezó a atacarme sobre la historicidad de Cristo. Y yo no sabía que el debate era sobre eso. Gracias a Dios, yo había estudiado muy bien el tema cuando estudié teología, pero él tenía documentos y era citando documentos, y yo con Flavio Josefo, con Plinio el Joven, con Tácito, con Suetonio, defendiéndome con ahora los que les voy a mencionar. No me acordaba exactamente de las citas, pero sabía que todos esos historiadores que eran pagados habían hablado de Cristo. Entonces, por ahí no pudo. ¿Quién como Dios? Hay otra mención. Esto es lo que se llama el testimonio flaviano. Testimonio flaviano. Este texto. Dentro de ese mismo libro, en el libro 20, capítulo 9:1, vuelve a mencionar a Cristo. Dice, Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido. El sucesor, Albino, todavía no había tomado posesión. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús, llamado Cristo, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. ¿Se acuerdan que el Evangelio narra, los Hechos de los Apóstoles, narran el asesinato de Santiago, el primer obispo de Jerusalén? Por lo tanto, que tenemos una fuente extrabíblica para demostrar que no fue que se lo inventaron los primeros cristianos, sino que Flavio Josefo también menciona esto, y lo menciona como hermano de Jesús. Porque era claro, hermano para los hebreos es familiar, ¿no? Acá tenemos 2 demostraciones que son hoy tomadas por los más serios historiadores como auténticas. Vamos a terminar rápidamente. Segundo, Plinio el Joven. ¿Quién era Plinio el Joven? Era un abogado y famoso orador e historiador romano. ¿Ok? Este es judío, Flavio Josefo, este es romano. Era sobrino de otro que llamaban Plinio el Viejo. Es verdad, es verdad. ¿Cómo me
¿Cómo, güey? En el año 100, escribe esto. El tipo odiaba a los cristianos. Y dice, y que además maldijeran a Cristo. Estos todos veneraron tu imagen y las efigies de los dioses y maldijeron a Cristo. Dijeron que acostumbraban reunirse al amanecer y cantan un himno a Cristo casi como a un Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿De qué está hablando este señor y a quién le está escribiendo? Resulta que el emperador romano, le voy a decir exactamente el nombre, escribió el emperador romano Trajano, había empezado a hacerse adorar como Dios. Y Plinio, que le servía muy bien, Plinio que estaba a su servicio, le estaba diciendo que había unos que seguían a un tal Cristo. Está demostrando la historicidad de Cristo, señores, en el año 100. Está demostrando la historicidad de Cristo hacia el año 100. ¿Quién como Dios? En una carta. Voy a decirle entonces exactamente. Los llama Cristo incluso. ¿El emperador era qué? Trajano. Carta al emperador Trajano. Anótenla así, carta al emperador Trajano. Siguiente. Tácito. Qué buenos nombres, ¿ah? Tácito. También era un historiador y senador romano. De ahí vienen las palabras tácitamente. No sé. Que escribe en el año 116. Escribe en el año 116 en un libro que se llama Anales. Anales es como el recuento de lo que se hace en un año. Anales, en el libro 15, Anuales. los anales de la historia, es un muy famoso. Todo el mundo, toda institución seria tiene anales. Anales es en donde van consignando sus historias. Capítulo 44, 2-3. ¿Y qué dice ahí el hombre? Dice, por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones. Por sus ofensas, el pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en la época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimidas por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. O sea, el tipo está haciendo un recorrido histórico y está diciendo que hubo una gente cristiana que era una lepra, ahí está diciendo que esta peste, pues que esta gente tan mala, que no solamente infestó Roma, Jerusalén, Judea, sino que incluso llegó a Roma donde cabe cualquier barbaridad. Los paganos atacaron muy duro a los cristianos. Les decían, ustedes adoran a un crucificado, adoran lo que merecen. Y les decían, ustedes son como la plaga, se esparce por todo el imperio. O sea, los odiaban.
Entonces, pero miren que estos no son cristianos piadosos que hablan de Jesús, no, estamos hablando de que este señor en el año 116, muy cerca de la época del nacimiento de Cristo, pues estamos hablando de un par de generaciones, de la muerte de Cristo, 2, 3 generaciones, es una persona que está afirmando la historicidad de Cristo. Otro, Suetonio. Ese sí fue, para mi próximo hijo. Pero no solo odiaban a los cristianos, sino que también a los judíos, porque dice que de Judea, de donde proviene todo el mal. A los judíos también, a los judíos los van a expulsar. De hecho, de Suetonio, en el año 120, Uno creía que los nombres de los abuelitos de uno eran verdes. Ay, María. No, eso es Tony. Yo gusto Suetonio Ramírez. Sí, la acompaña. Suetonio dice, todos estos son historiadores que por supuesto van narrando, ese era romano también, un historiador romano. Dice, a los judíos instigados por Crestus, los expulsó de Roma por sus continuas revueltas. Está hablando del emperador Claudio, que hacia el año 120 expulsó a los cristianos. Entonces miren este dato, él los llama Crestus. ¿Esto dónde está? Anoten la fuente. La vida del César Claudio. En el numeral 25. Habla de Crestos. Habla de un tal Crestos. La palabra Crestos en realidad en griego puede significar como trabajadores, como la gente humilde, como puede significar varias cosas. Y además dice que se expulsó fue a los judíos, no dice que Claudio expulsó a los cristianos. Entonces, hay gente que dice esto se refiere a cualquier otra cosa, pero no a Cristo. Pero los actuales historiadores dicen al contrario. Esto nos demuestra con seguridad que esto es una referencia indudable a Cristo, debido a que si fueran los primeros cristianos los que se hubieran inventado eso, pues hubieran puesto una cosa muy precisa. Hubieran puesto que expulsaron a los cristianos que seguían a Cristo. Pero en cambio acá demuestran que este señor historiador veía a los cristianos como judíos todavía. Era una gente como una secta judía, y así veían a los primeros cristianos, como una secta judía. Y tenían uno que seguían, ¿un qué? ¿Cómo? Cresto. Cresto. Póngale Jesús Cresto ahí. ¿Ven? Significa que no tenía todavía como mucho conocimiento de qué eran los cristianos, pero sí estaba denunciando ya un hecho histórico. Estaba anunciando que estos señores seguían a Crestos. Quinto, este es tal vez el argumento histórico más discutido, porque es la carta de un tal Mara, hijo de Serapión. Un par de enfermedades ahí, tengo una Mara, me dio con este Serapión. Tácitamente Suetonio tiene Serapión. Que tácitamente Suetonio tiene Serapión, dice. Está bueno. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que este escrito fue encontrado en el siglo VII. Pero algunos historiadores, o sea, por eso están discutidos, aseguran que fue encontrado en el siglo VII, pero es del siglo I.
O sea, la época en que los encontraron, siglo VII. Pero algunos historiadores dicen, no, pero es del siglo I. ¿Y qué dice el texto? Dice, empieza a nombrar a unos sabios de la historia. Y dice que los pueblos que fueron contra esos sabios fueron castigados. Y dice, ¿qué ventaja obtuvieron los atenienses cuando mataron a Sócrates? Carestía y destrucción les cayeron encima como un juicio por su crimen. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samo cuando quemaron vivo a Pitágoras? En un instante su tierra fue cubierta por la arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Después de aquel hecho, su reino fue abolido, el reino de los judíos. Justamente Dios vengó a aquellos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre, los habitantes de Samo fueron arrollados por el mar, los judíos destruidos y expulsados de su país. Viven en la diáspora total. Pero Sócrates no murió definitivamente, continuó viviendo en las enseñanzas de Platón. Pitágoras no murió, continuó viviendo en la estatua de Hera. Ni tampoco el rey sabio murió verdaderamente, continuó viviendo en la enseñanza que había dado. Estamos hablando de un tipo que hace una alusión. Entonces, ¿es Cristo el hombre, ese rey sabio? No. ¿Por qué no habrá dicho el nombre? Ahora, lo que narra es cierto. Los judíos después de la muerte de Jesús fueron destruidos y llevados a la diáspora. En el año 70, Tito, hijo de Vespasiano, los arrolló, los desapareció completamente, pues los hizo ir por todas partes, se destruyó el templo de Herodes, el templo de Herodes el Grande. Jesús que no quedará piedra sobre piedra. La profecía de Jesús se cumplió, no quedó piedra sobre piedra. Entonces, muy seguramente se puede estar mencionando a Cristo, pero repito, los historiadores lo ponen en duda. En cambio, básicamente usted va a decir Flavio Josefo, Plinio el Joven, Tácito y Suetonio son 4 historiadores que sin lugar a dudas hablan de Cristo. El primero judío, los otros 3 romanos. Sin lugar a dudas demuestran la existencia de Cristo. Sin lugar a dudas. Concluyo con esto, el Talmud Talmud significa enseñanza. Talmud es como la recopilación de las discusiones de rabinos sobre la ley de Moisés, sobre todo sobre los libros del Antiguo Testamento. Entonces ellos fueron recogiendo todas esas discusiones y fueron consignándolas en un libro que se llama el Talmud. Y el Talmud resulta que menciona a Cristo, dice, se enseña, en la víspera de la Pascua colgaron a Jesús. El pregonero salió 40 días declarando que Jesús va a ser apedreado por practicar la brujería, por atraer y conducir a Israel por mal camino. Cualquiera que sepa algo que lo justifique debe presentarse y exculparlo. Pero nadie se presentó a justificarle y se le colgó la víspera de la Pascua. Del libro Sanedrín 43a, dentro del Talmud. ¿De qué año? Del libro Sanedrín, ya te voy a decir. Del libro Sanedrín 43a. Ahora, ¿mencionan bellezas de Jesús? ¿Están diciendo cosas lindas de Jesús? Que practicaba la brujería. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? Nadie como Él. Tengo los manuscritos de todo esto. Son manuscritos que les han tomado fotos de estos,
de estos del Sanedrín. Es increíble. Uy, ahora en esta época todavía sacan a relucir esos escritos como válidos. Todo, sí, ellos los judíos todavía. Esto es fue escrito entre el siglo, finales del siglo II e inicios del siglo VII. Finales del siglo II, o sea que podemos decir que es de finales del siglo II. Los judíos todavía utilizan el Talmud, por supuesto. En internet los encuentran todos completos. Cada uno de estos libros los encuentran ustedes, los pueden descargar y leerlos. Completos. Hay acceso a ellos ya de manera abierta. Señores, concluimos la clase de hoy entonces haciendo un recuento. Estamos diciendo que nosotros creemos que Jesucristo existió. Claro que lo creemos, nos basta que los evangelios nos lo digan para creerlo, porque amamos la verdad del evangelio y somos hombres de fe. Pero estamos hablando de que tenemos que hablar en ocasiones a personas que no tienen fe, que van a decir Jesús ni existió. Entonces tenemos argumentos. Le podríamos citar la Biblia para decirles, esto es cierto porque la Biblia es un libro confiable de historia debido a los argumentos que les presenté ahora, pero si usted definitivamente tiene tanto odio a la Biblia que no quiere creer, le voy a presentar al menos 4 historiadores de fiar que hablan de la existencia de Jesús, pero no solo de la existencia de Jesús, además hablan de que era judío, de que murió en la época de Poncio Pilato, de que fue crucificado, de que al tercer día ya no estaba su cuerpo y sus apóstoles dijeron que había resucitado. Me faltó por ahí uno que habla de Juan Bautista, aunque ese que habla de Juan Bautista no hace mención a Cristo, es también de Flavio Josefo, que tenía un familiar llamado Santiago. O sea, miren todos los elementos que podemos dar, que formó un grupo de seguidores que llamaron cristianos. Todo eso, si tú no tienes fe, te lo puedo demostrar históricamente. ¿Cuáles son esos 4 historiadores? Vamos a ver. Flavio Josefo, que era judío. De ahí Plinio el Joven, que era romano. De ahí Tácito, que también era romano. Y de ahí Suetonio, que era romano. Esos 4 historiadores nos bastarían. Pero además Mara, hijo de Serapio. No, Mara ben Serapio. Ben significa hijo. Este señor también parece que en un escrito del siglo I menciona a un rey sabio que parece ser Jesucristo. Pero el Talmud en el siglo II ya mencionaba a Cristo también. Significa que no venga usted a decirme que Jesucristo no existió. Señores, con esto concluimos la parte histórica propiamente de todo el curso. Ya lo que viene es Biblia, es contacto con la palabra, es mucho más rico. Pero acabamos de concluir la parte más árida de todo el curso, la parte histórica. Espero que les haya quedado en su corazón por lo menos ideas para bautizar a sus hijos con estos nombres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es pilar y base de la verdad. Primera de Pedro 3:15. Estad siempre dispuestos a dar respuesta a quienes os pidan razón de vuestra esperanza o de vuestra fe.